Hola, mi nombre es Camila Cajeli, soy ayudante de clase del Departamento de Anatomía y les doy la bienvenida al material de apoyo audiovisual. En esta oportunidad nos centraremos en la columna cervical. El hombre representa al final una larga evolución filogenética, diferenciándose por el desarrollo de su sistema nervioso central y pasaje a la verticalidad, donde su aparato locomotor se adaptó para la bipedestación, marcha erecta y prehensión. La columna vertebral es un tallo longitudinal óseo flexible y resistente, situado en la parte media y posterior del tronco, desde la cabeza, a la cual sostiene, hasta la pelvis, que la soporta. Forma parte del esqueleto axial y eslabón pasivo del aparato locomotor. En esta diapositiva observamos a la columna vertebral en su totalidad desde diferentes puntos de vista: una vista anterior, una vista posterior y una vista en el plano sagital. La columna vertebral mide aproximadamente 75 centímetros de longitud, se compone de 33 a 35 elementos óseos superpuestos llamados vértebras y no es rectilínea. Describe 4 curvaturas normales en el plano sagital. Estas son una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxígea. Podemos clasificarlas en primarias y secundarias. Las curvaturas primarias, devenidas con el periodo embrionario, por lo que responden a la ontogenia, corresponden a la cifosis torácica y a la cifosis sacrocoxígea y son curvaturas de concavidad anterior. Las secundarias responden a la evolución filogenética, por lo que aparecen con el ulterior desarrollo, y son la lordosis cervical y la lordosis lumbar, y son curvaturas de concavidad posterior. En cuanto a la lordosis cervical, destacamos entonces que es una curvatura que responde a la ontogenia y se adquiere cuando se alcanza el desarrollo neurológico que permite el control de los músculos cervicales, que es aproximadamente a los 3 meses de vida, cuando el bebé comienza a levantar la cabeza. En conjunto, a la columna se le describe una cara anterior formada por la superposición de los cuerpos vertebrales, una cara posterior con la cresta espinal medialmente constituida por la superposición de las apófisis espinosas y dos caras laterales en donde se observan los forámenes intervertebrales, las apófisis transversas y las apófisis articulares. Centralmente el conducto raquídeo dado por la superposición de los forámenes vertebrales. En esta imagen podemos ver una vista anterior de la columna cervical. Recordemos que es el sector superior y más móvil de la columna vertebral y presenta funciones de sostén, movimiento y protección. Posee dos partes anatómicas y funcionalmente diferentes: alta, formada por atlas y axis, y baja, formada por las últimas 5 vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son todas del mismo tipo, excepto atlas y axis, que difieren entre sí y las demás. La columna cervical es entonces la superposición de 7 vértebras y los discos intervertebrales interpuestos entre sus cuerpos. Aquí se observa una vista anterior de los cuerpos vertebrales, siendo esta la séptima vértebra cervical, que funciona como reper anatómico por ser su apófisis espinosa la más prominente. Saber además que la primera vértebra en poder palparse es el axis. Respecto a los medios de unión entre las vértebras, estas se unen entre sí a nivel de sus cuerpos y apófisis articulares donde tienen contacto y a nivel de las láminas donde no lo tienen. Entre los cuerpos vertebrales encontramos como medio de unión estructuras fibrocartilaginosas, los discos intervertebrales, hallándose el primero entre el axis y la tercera vértebra cervical. Presentan como función el amortiguamiento de las fuerzas de compresión axial sobre la columna y permiten los movimientos de las vértebras. Tienen forma de lente bicóncavo y constan, clásicamente, de 2 porciones: central, el núcleo pulposo, y periférica, el anillo fibroso. Algunos autores agregan una tercera parte, las placas terminales cartilaginosas. El grosor varía en los diferentes sectores de la columna. Igualmente, más importante que su altura absoluta es la relación entre su altura y la altura del cuerpo vertebral. Esto da idea de la movilidad del segmento vertebral. A mayor relación, mayor movilidad, siendo esta relación máxima a nivel de la columna cervical. Los otros medios de unión se dividen en anteriores y posteriores. Por la importancia nombraremos los anexos al pilar anterior, que son el ligamento longitudinal anterior y posterior, que se extienden por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales respectivamente. Los anexos al pilar posterior unen dos arcos vertebrales adyacentes. La columna cervical realiza movimientos puros de rotación, inclinación y flexoextensión, permitidos por las articulaciones que unen los huesos entre sí. La columna cervical superior se encarga del sostén y movimientos de la cabeza, permitiendo al individuo orientarse para la visión y audición. La unión entre la cabeza y la columna se denomina charnela cráneo-raquídea y está dada por las articulaciones entre las dos primeras vértebras cervicales y los cóndilos del occipital. La articulación entre los cóndilos y el atlas, la articulación atlanto-occipital, es de tipo condilio y permite movimientos de flexoextensión y lateralidad. Las articulaciones entre el axis y el atlas son 3 en total: la atlantoxoidea medial, entre el arco anterior del atlas y las apófisis odontoides, es de tipo sinovial trocoide, por tanto permite movimientos de rotación, y las laterales, que vinculan las carillas articulares superiores del axis con las inferiores del atlas, que son de tipo planas y permiten movimientos de deslizamiento. En la columna cervical inferior encontramos a las articulaciones entre los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral, que son anfiartrosis cartilaginosas, la articulación uncovertebral, que relaciona las apófisis unciformes de las vértebras cervicales con la porción correspondiente de la vértebra superadyacente, y las articulaciones entre las apófisis articulares de dos vértebras consecutivas,
conocidas como articulaciones interapofisarias, que son diartrosis artroides. Estas permiten movimientos de flexo-extensión puro, de rotación y lateralidad, combinados por compartir el eje oblicuo del movimiento. Cuando la columna cervical actúa en conjunto, permite movimientos de mayor amplitud, logrando que la flexión, el mentón, se acerque al tórax y en la rotación el movimiento sea de 90 grados para cada lado. Cuando solo actúa el sector superior, la flexión máxima es de 20 grados y la rotación no sobrepasa los 30 grados a cada lado. Aquí observamos una radiografía de la columna cervical de frente y podemos ver a su correlación en 2 dimensiones de lo que acabamos de analizar. Aquí observamos a la columna cervical, siendo esta la séptima vértebra cervical. También vamos a observar los diferentes cuerpos de las vértebras, las apófisis transversa con su foramen transverso, el espacio intervertebral, el axis, el atlas no se logra apreciar de manera nítida y las apófisis espinosas a trasluz. En esta diapositiva observamos una vértebra de la columna cervical baja. En la imagen esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Las 5 vértebras están constituidas por un cuerpo anterior del que se desprenden las apófisis unciformes y un macizo apofisario posterior unidos por los pedículos y las láminas, delimitando el foramen vertebral. El macizo apofisario se va a formar por las apófisis articulares superiores e inferiores, que aquí no las observamos, que van a articular con las apófisis correspondientes de las vértebras supra e infraadyacentes. Apófisis espinosa, que va a estar bifurcada en B hacia abajo, hecho característico de las vértebras cervicales, y apófisis transversa, que van a circunscribir el foramen transverso. Los forámenes transversos son atravesadas por vena, nervio y arteria vertebral, la cual es rama de la arteria subclavia. La arteria vertebral asciende por los forámenes transversos desde C6 para luego atravesar el foramen magno del piso posterior de la base del cráneo, donde se une con su homóloga formando la arteria basilar, encargada de la vascularización encefálica posterior. La última vértebra cervical tiene foramen transverso, pero no es atravesado por la arteria. Destacamos que desde C2 a C6 encontramos íntimamente relacionada a las apófisis unciformes, a la raíz espinal y a la arteria vertebral, lo que llamamos encrucijada uncovertebroradicular. El foramen vertebral es amplio y corresponde a la intumescencia cervical de la médula espinal, que da origen al plexo braquial. Aquí observamos a la primera vértebra cervical, la cual se denomina atlas. En la imagen esto va a ser anterior, esto va a ser posterior y estamos viendo una vista superior de la vértebra. El atlas tiene un diámetro mayor transversal que el resto de las vértebras cervicales y está constituida por 2 masas laterales unidas por un arco anterior y un arco posterior que circunscriben el agujero vertebral. Las masas laterales presentan tanto en la cara superior como en la inferior 2 carillas articulares destinadas a articular con los cóndilos del occipital y con la segunda vértebra cervical respectivamente. Aquí observamos a las que corresponden con los cóndilos del occipital. Van a nacer de las caras externas del atlas, de las masas laterales del mismo, las apófisis transversas que circunscriben el foramen transverso ya descrito. El arco anterior presenta en la línea media, por delante, una eminencia que se denomina tubérculo anterior del atlas y por detrás presenta una carilla articular destinada a articular con la apófisis odontoides del axis. El arco posterior presenta en la línea media y hacia atrás un tubérculo posterior del atlas y en su cara superior el canal por donde se van a apoyar la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Por último, el agujero vertebral del atlas va a estar dividido en 2 por el ligamento transverso que se inserta en las caras internas de las masas laterales. Lo va a dividir entonces en una parte anterior y articular, el anillo atloideo, y en una parte posterior y nerviosa. En esta oportunidad observamos la segunda vértebra cervical denominada axis. En la imagen esto va a ser arriba, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior y también estamos viendo una vista superior de la vértebra. El axis va a estar formada por una porción voluminosa en su parte interior que se denomina cuerpo vertebral y presenta en su cara superior lo que caracteriza esencialmente al axis, que es una eminencia vertical a la cual llamamos apófisis odontoides. La apófisis odontoides va a poseer 2 carillas articulares, una anterior destinada al arco anterior del atlas y una posterior que se va a deslizar por el ligamento transverso. En su vértice se va a insertar el ligamento del vértice del diente que va a insertarse en el hueso occipital. En cuanto al macizo apofisario, destacamos que las apófisis espinosas se bifurcan en forma de V, abiertas hacia abajo, como dijimos, hecho característico de las vértebras cervicales. Lateralmente nacen las apófisis transversas que circunscriben el foramen transverso, que debido a la vista de la vértebra no la observamos. Las apófisis articulares, superiores e inferiores, son ovaladas y planas. Las superiores son más grandes que las inferiores. Destacamos que no ocupan la misma columna ósea vertical como lo hace una vértebra tipo. El foramen vertebral tiene forma de corazón de naipe con base mirando hacia adelante, es menor que el del atlas y mayor que el resto de las vértebras cervicales. En esta imagen observamos un corte en el plano sagital de la cabeza, siendo la vista izquierda del segmento derecho. Esto va a ser superior, esto anterior, esto posterior y esto inferior. El cuello es la región ubicada entre la cabeza y el tórax,
y tiene 3 regiones funcionales circunscritas por sus aponeurosis, una posterior y muscular la nuca, una media y raquídea, formada por la columna cervical y su contenido, y una anterolateral de pasaje de estructuras vasculonerviosas y viscerales. Las relaciones de la columna cervical las vamos a poder dividir en extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas son viscerales, musculares y nerviosas. Por delante del cuerpo vertebral va a estar la región anterolateral del cuello, con el eje visceral constituido por los conductos faringoesofágico y laringotraqueal, pertenecientes al aparato digestivo y respiratorio respectivamente, la glándula tiroides y paquete vasculonervioso del cuello, que no se observan en el corte. Posteriormente se va a relacionar con los músculos de la nuca. También se va a relacionar con el plexo cervical y el plexo braquial a los laterales. Las relaciones intrínsecas son con el conducto vertebral, el foramen intervertebral y el foramen transverso. La superposición de los foramenos vertebrales va a formar al conducto vertebral, el cual va a contener la médula espinal, porción más caudal del sistema nervioso, y sus cubiertas meningias. La apófisis odontoides y el cuerpo anterior del atlas, aquí representados, van a formar el límite óseo en el cual el bulbo raquídeo pasa a continuarse como médula espinal. Las otras relaciones intrínsecas son las del foramen transverso, ya descrito, y las del foramen intervertebral, que describiremos a continuación. Aquí observamos una radiografía de la columna cervical de perfil y podemos ver su correlación en 2 dimensiones con lo que acabamos de analizar. Aquí observamos entonces el foramen intervertebral, cuyos límites van a ser anteriormente el cuerpo de la vértebra y el disco intervertebral, superiormente e inferiormente el pedículo de la vértebra supra e infrayacente y posteriormente a las apófisis articulares. Bien, entonces así se delimita el foramen intervertebral, que va a comunicar el conducto raquídeo con el espacio extrarraquídeo y va a contener al paquete vasculonervioso raquídeo. También en esta imagen vamos a observar el arco anterior del atlas, la apófisis odontoides, el arco posterior del atlas, los cuerpos de las vértebras cervicales, las apófisis espinosas, a las apófisis transversas, el foramen transverso, que se observa mejor en una radiografía de frente, y a los espacios intervertebrales. Aquí observamos la 7ª vértebra cervical. Entonces todo esto sería la columna cervical. En suma, hemos realizado una exposición de la columna cervical, recordando que es el sector superior y más móvil de la columna vertebral, que podemos dividirla en alta, formada por atlas y axis, y baja, formada por las últimas 5 vértebras. Presenta una curvatura llamada lordosis y cumple con funciones de sostén, movimiento y protección. Muchas gracias.